Esta es la segunda parte. Y bueno, en esta parte de la materia vamos a ver la historia de Bolivia a partir de 1930 en adelante. Esta segunda parte de la historia está fuertemente marcada por la Revolución del 52, pero la Revolución de 1952 no se produce de la noche a la mañana. Tiene causas que provienen de 2 décadas atrás. Estamos hablando de 1930, 1940, donde se van generando las condiciones para la revolución. Por eso, la primera parte de la materia que hemos trabajado abarcaba lo que se ha denominado el ciclo estatal oligárquico, o sea, todo el momento que abarca entre la fundación de la República hasta 1930, 1950. Y en esta segunda parte de la materia nos vamos a dedicar a analizar la revolución del 52, sus causas que provienen de años antes y también sus consecuencias y los derroteros que ha tenido la historia en los años más recientes. Lo primero que vamos a señalar es que la crisis de este régimen oligárquico comienza en la década de los 30, como decíamos en la anterior sesión, que estaba provocada por factores internacionales, como fue la crisis de la Bolsa de Valores, pero también por la Guerra del Chaco. La Guerra del Chaco tiene un impacto muy fuerte en este cambio, en la crisis del régimen oligárquico y en el inicio de un nuevo proceso que va a culminar con la revolución de 1952. La Guerra del Chaco, como hemos visto en el anterior módulo, estaba protagonizada por Bolivia y Paraguay, y más allá de las pérdidas territoriales y la derrota que sufre Bolivia en esta guerra, nos interesan ver las consecuencias internas de esa guerra, vale decir, qué pasó, qué cambió en Bolivia con la Guerra del Chaco. Y cambiaron muchas cosas. Para comenzar, estos partidos de la oligarquía salen del poder. El presidente Salamanca, que fue el último presidente de la era oligárquica, es obligado a renunciar en plena guerra del Chaco y más adelante van a tomar el poder en nuevos sectores, como fueron los denominados de la generación del Chaco, o sea, militares, eh, progresistas de izquierda, digamos, que los han llamado el socialismo militar, ¿no? Que se hacen cargo del país y le van a dar una orientación distinta a Bolivia. Estamos hablando de básicamente de Toro, Bush y más adelante Villarruel. Pero junto con también las consecuencias de la guerra del Chaco, estamos hablando de la década del 30, surgen en Bolivia nuevas ideologías o se van afianzando estas ideologías que habían surgido antes. Estamos hablando del marxismo, el socialismo que irradia hacia Bolivia desde la Revolución Rusa de 1917 o también el pensamiento nacionalista que ya se estaba expandiendo por América Latina, en Argentina con el peronismo, en el Perú también, y los efectos también de la Revolución Mexicana de 1910. Todas estas ideas y estos acontecimientos internacionales van a influir en Bolivia y se va a empezar a gestar en Bolivia una nueva ideología distinta a la que había dominado la oligarquía en las décadas precedentes. Entonces, junto con estas nuevas ideologías, después de la Guerra del Chaco, también se van a fundar nuevos partidos políticos. Recordemos que los partidos existentes, el conservador, el liberal y después el republicano, fueron partidos de las élites. En cambio, ahora se van a fundar partidos que van a representar a otros intereses de la sociedad, por ejemplo, a los obreros o a los sectores populares. Estamos hablando de la fundación de 4 partidos políticos nuevos entre los años 30 y 40, que han sido, por una parte, el MNR, el actual partido que todavía tiene presencia en Bolivia, que es el Movimiento Nacionalista Revolucionario; por otra parte, el Partido Obrero Revolucionario, el POR, de una tendencia trotskista;
y el Partido de la Izquierda Revolucionaria, que también es un partido marxista, pero que tiene otra tendencia más bien estalinista, ¿no? De otra vertiente, digamos, del marxismo. Y por último, la Falange Socialista Boliviana. Estos cuatro partidos son la novedad que surge después de la Guerra del Chaco y que van a comenzar a movilizar a la sociedad boliviana, ¿no? Desde los sindicatos, desde las comunidades indígenas, desde las empresas mineras, desde los trabajadores mineros, desde los estudiantes en las universidades, entonces que van a instalar en Bolivia fuertemente estas líneas de pensamiento nueva que había dado lugar también la Guerra del Chaco como un lugar de encuentro entre bolivianos, ¿no? Que se reconocen en las trincheras de la guerra entre bolivianos que habitaban en lugares muy distintos del país y que concurren al escenario de la guerra y hay un reconocimiento de la nación boliviana, ¿no? Todos, tú puedes ser tarijeño, el otro puede ser veniano, el otro potosino, pero se reconocen todos ellos como parte de la nación boliviana, ¿no? de una identidad común. Si bien en la diapositiva anterior hemos hablado de las causas más estructurales de la revolución del 52, que eran por una parte la declinación del régimen oligárquico y la pérdida de poder político que van teniendo después de la guerra del Chaco, y por otra parte hemos hablado de que otra de las causas de la revolución que promueve la revolución fue la emergencia de nuevas ideologías como por ejemplo el nacionalismo o el marxismo, que son parte de la influencia internacional que llega a Bolivia y que empieza a afectar, influir en los sectores de la sociedad. Por una parte, en los sindicatos mineros, que ya cobran cada vez más poder, en los sectores indígenas y campesinos, que empiezan a luchar de manera mucho más intensa por sus derechos, por la recuperación de las comunidades y por la propiedad de la tierra, de las haciendas, o sea, es decir, la tierra es para el que la trabaja como uno de los lemas más importantes, ¿no? Para la expropiación de las haciendas y que los campesinos puedan tener derecho a su propia propiedad agraria. Y también empiezan a influir de manera determinante en los sectores de clase media, de estudiantes, de sectores populares urbanos, que empiezan a proclamar estas nuevas ideas y son, digamos, la semilla de la revolución del 52. Pero aparte de esas causas estructurales, hay estas causas inmediatas a la revolución. La causa inmediata fue en 1951 la realización de elecciones generales donde por primera vez la oligarquía pierde, los partidos de la oligarquía pierden esta elección y triunfa el MNR, este partido recientemente formado, ¿no? Que además tenía un discurso muy fuertemente anti-oligárquico. Entonces, el triunfo del MNR en la elección va a provocar inmediatamente la reacción de la oligarquía con la anulación de esa elección y con un golpe de Estado encabezado por Vallivian, que va a ser presidente de Bolivia desde ese momento. Este fue un último intento de recuperación del poder por parte de la oligarquía, pero desde ese instante hasta la revolución, en realidad tenemos un momento ya de mucha conflictividad social en Bolivia, de convulsión permanente y que ya va generando, digamos, las condiciones para el estallido de la propia revolución que sucede en abril de 1952. Entonces, la revolución que se produce en abril significa el enfrentamiento durante 3 días de sectores de la oligarquía con las Fuerzas Armadas que estaban a su favor contra la sociedad organizada que toma las calles y que genera grandes enfrentamientos, ¿no? La pérdida humana es aproximadamente de 6.000 vidas y el resultado es la caída de este régimen oligárquico y la conformación de un nuevo bloque en el poder, ¿no? De un nuevo Estado, el Estado del 52. El protagonismo de la revolución del 52 estuvo en manos de el MNR, este nuevo partido nacionalista, los trabajadores mineros que estaban organizados en sindicatos
y que tenían una ideología muy radical, ¿no? Muy propensa al marxismo, a la revolución socialista. Los campesinos que ya habían empezado a organizar sus sindicatos para las tomas de tierras, para la expropiación de las haciendas, y junto con ellos los sectores populares urbanos que se habían sumado a esta revolución del 52, a esta revolución de corte nacionalista. Ese era el objetivo de la revolución, construir una nación boliviana en el país y un proceso de integración social, es decir, de incluir a todos esos sectores indígenas, campesinos, que habían sido excluidos del Estado desde la fundación de la República. A partir de la Revolución del 52 se va a constituir un nuevo gobierno donde participan varios sectores. Primero el MNR, que era el partido que hizo la revolución, con el doctor Víctor Paz Estensoro a la cabeza y como presidente del Estado, pero acompañado por un nuevo bloque en el poder, compuesto por obreros, campesinos, sectores populares urbanos y los sectores de la pequeña burguesía, ¿no? Nacional. En una primera instancia, se va a generar un cogobierno entre el MNR y la Central Obrera Boliviana. No nos olvidemos que la Central Obrera Boliviana se funda el 17 de abril de 1952, es decir, pocos días después del triunfo de la revolución del 52 a la cabeza de los trabajadores mineros. También se va a producir una cogestión entre el MNR y los trabajadores en la Comibol. La Comibol era la empresa minera estatal que se había creado para administrar las minas que se iban a expropiar de los grandes varones del Estado, ¿no? Y por otra parte van a participar en este bloque también los sindicatos campesinos que son incorporados al Estado, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan, hay una gran transformación de quienes ocupaban antes el poder, que eran las élites, a un nuevo grupo social que ahora está liderizado por un partido nacionalista y por una diversidad de sectores sociales en el país. El 52, el nuevo Estado después de la revolución, ha significado una serie de transformaciones muy importantes en el país. Eh, nos hemos trasladado de un modelo centrado en los sectores privados de la economía que administraban la minería a un modelo donde el Estado va a jugar un rol fundamental en la economía y en la sociedad desde ese momento. Es decir, el nuevo Estado, el flamante Estado del 52, va a proclamar varias medidas que van a transformar estructuralmente al país. La primera de ellas es el sufragio universal, es decir, el voto a los 18 años para todos y todas las bolivianas. Es decir, ya no hay esta restricción que las personas que no saben leer y escribir no van a votar. En este caso, el voto es universal para todos y la única restricción es la restricción de la edad. Entonces, la cantidad de votantes se va a incrementar muchísimo y va a permitir la participación por primera vez en la historia de todos los bolivianos en la decisión sobre las candidaturas, sobre las grandes decisiones nacionales. Por la segunda medida importante es la nacionalización de las minas. Eso significaba la expropiación de las minas más grandes del país. No se van a nacionalizar todas las minas, solamente las más grandes, ¿no? Y aquí se crean algunas discusiones sobre cómo iba a ser esa nacionalización, si les iban a pagar a los empresarios por quitarles sus minas o no. Y para administrar estas minas, el Estado va a crear la empresa que hasta hoy existe, que se llama Comibol, la Corporación Minera de Bolivia, y que en su primera fase fue compartida, o sea, fue administrada tanto por el partido de gobierno, el MNR, como por la Central Obrera Boliviana. O sea, los trabajadores van a participar activamente en las decisiones de esta empresa estatal. Eso significaba un cambio muy importante en la estructura estatal boliviana, ¿no? Que se consolida con la revolución, aunque esta figura de la cogestión no va a durar mucho tiempo. Sin embargo, es como
como un avance muy importante. Otra medida emblemática de la revolución del 52 fue la reforma agraria. Aquí, como ustedes saben, la reforma agraria implica la expropiación de las haciendas y la toma de las tierras por parte de los campesinos que, digamos, trabajaban en las haciendas, ¿no? En muchos casos se decide indemnizar a los propietarios, es decir, pagarles por las tierras que se les había expropiado en muchos años, pero bueno, hacerles un pago y consolidar la entrega de tierras. Los que van a encargarse de la distribución de las tierras y de la entrega de títulos van a ser los sindicatos campesinos junto con el Estado boliviano, ¿no? Entonces es una de las medidas más importantes que tenía el objetivo de desarrollar el agro, o sea, de generar condiciones para mejorar la productividad y los ingresos, obviamente, de los campesinos. Sin embargo, después de varios años se pudo comprobar que esta reforma fue un fracaso porque no se logró dotar a los campesinos de maquinaria, de insumos, para que ellos realmente puedan hacer productivas las tierras. La otra medida importante que se tomó con la revolución fue la reducción del ejército. Eso quiere decir que el ejército, que estuvo siempre defendiendo los intereses de la oligarquía, se convertía en una amenaza para la revolución, porque podían, quién sabe, hacer un golpe de Estado y revertir este hecho revolucionario. Entonces, para evitar esos riesgos y para tener el control del poder, se decidió cerrar, clausurar el colegio militar, es decir, ir reduciendo al mínimo la presencia de los militares en Bolivia, que habían sido, como ustedes han visto a lo largo de la historia republicana, un factor clave de poder, ¿no? Muchas veces han tomado el poder, han ocupado cargos de primeros mandatarios. En este caso, se decide reducir la presencia del ejército a la mínima expresión y como un país necesita de fuerzas, digamos, del orden para controlar al país y para velar por las fronteras y sobre todo para controlar el orden interno, se acude a, en un primer momento fue con los carabineros o la policía, pero luego el Estado va a conformar las denominadas milicias obreras y campesinas, o sea, una especie de ejército conformado por obreros y campesinos que fue muy importante, sobre todo durante los primeros años de la revolución. Y por último, una medida social muy importante de la revolución del 52 fue la reforma educativa. Con esta reforma educativa se aprobó un código y se estableció la educación gratuita, universal y procesos de alfabetización para los sectores sociales de Bolivia, ¿no? Lo cual realmente fue, digamos, un cambio radical respecto a la administración excluyente de la educación que primó durante la era oligárquica. Entonces, estas son las grandes medidas que tomó el Estado del 52 y que van a transformar la estructura y la imagen del Estado boliviano. Si uno hace un recuento, yo podría afirmar que la revolución del 52 ha sido el acontecimiento más importante, que más transformaciones ha causado en la historia republicana de Bolivia hasta, bueno, hasta fines del siglo XX. Continuar con nuestro relato sobre la historia de Bolivia, debemos que afirmar y decir que el gobierno del MNR, este gobierno que hizo la revolución, va a permanecer en el poder durante 12 años. Va a recuperar la democracia, es decir, que se van a volver a producir elecciones cada 4 años, pero es el propio MNR el que va a tener distintos triunfos electorales uno detrás de otro, ¿no? Como ustedes recordarán, quien es investido como presidente de Bolivia después de la revolución es el doctor Víctor Paz Estenssoro, que va a permanecer al mando del país 4 años, entre el 52 y el 56. En 1956 se convoca elecciones, se presenta el MNR, pero con otro candidato, que en este caso es don Hernán Siles Suazo, que gana la elección,
Y en 1960 se vuelve a convocar elecciones y vuelve al poder el doctor Paz Estenssoro. Entonces, entre los tres gobiernos son 12 años de permanencia del MNR en el poder. ¿Cómo termina este gobierno? Durante estos 12 años, sobre todo ya hacia el final de su mandato, el país va a atravesar por unas profundas crisis, sobre todo económicas, porque la revolución demandaba muchos recursos para llevar a cabo estas medidas que se había propuesto. Entonces Bolivia se ve obligada a acudir de nuevo a los préstamos internacionales, a depender de factores externos, a generar condiciones para la inversión externa y de alguna manera se van abandonando estos principios tan radicales que habían guiado los primeros años de la revolución. Entonces, este gobierno del MNR empieza a entrar en una crisis muy profunda y intenta permanecer en el poder todavía con una elección más que sucede en 1964. Pero para esta elección ya los militares en Bolivia habían recuperado su poder, muy apoyados por el gobierno norteamericano, que estaba tratando de recuperar su poder a nivel del continente y que apoyó materialmente la reconstrucción de las Fuerzas Armadas, a tal punto que impusieron a la candidatura del MNR un vicepresidente que provenga de las Fuerzas Armadas. En este caso, para la elección del 64, fue nuevamente como candidato Víctor Paz Estenssoro, por su tercera presidencia ya sería, y acompañado de René Barrientos Ortuño, que era un militar joven que fue entrenado y apoyado por estas estrategias norteamericanas y que recuperó el poder de las Fuerzas Armadas. A los pocos meses de que triunfaron en la elección, el vicepresidente, es decir, René Barrientos Ortuño, propició un golpe de Estado contra su presidente, que era Víctor Paz Estenssoro, y consolidó un gobierno denominado de la Restauración, cuyo objetivo era devolver al país el orden, establecer las bases para el desarrollo, con la certeza de que el MNR ya estaba en crisis y que el país estaba sumido en el caos y en la conflictividad social. René Barrientos Ortuño fue un líder carismático, muy apoyado por sectores campesinos. Con ellos firmó el famoso pacto militar campesino, que consistía en el apoyo del gobierno a los derechos de los campesinos y a cambio los campesinos le daban su apoyo político. Pero este presidente, después de realizar elecciones y convertirse en un presidente electo, muere en un accidente de aviación en 1967. A la muerte de Barrientos lo sucede en la presidencia el general Obando Candia, que era más bien un militar de línea progresista, que va a devolverle los derechos a los sectores trabajadores, va a iniciar una política más social que la barrientista, y luego es sustituido por el general Torres, que se declara continuador de Obando. Estos dos militares son más bien de una línea de izquierda nacional, ¿no? Y en medio de la gestión de gobierno de Torres sucede el golpe de Estado del general Hugo Banzer Suárez. El general Banzer era más bien de una línea conservadora dentro del ejército, distinta y contraria a la línea de Obando y Torres. Diríamos que capaz más bien tenía muchas coincidencias con el régimen de Barrientos. El gobierno de Banzer, que ha permanecido durante 7 años en el poder, entre 1971 y 1978, ha sido uno de los gobiernos más represores de la historia de Bolivia. Se convirtió en un dictador, confiscó las libertades civiles, prohibió la organización de partidos, de sindicatos, y se ocupó de una persecución a los dirigentes políticos y sindicales de izquierda, sobre todo en Bolivia, ¿no? Entonces fue un régimen muy duro y que ha tenido un efecto también importante en los derechos humanos, una violación a los derechos humanos en Bolivia. Eh, el gobierno de Banzer también establece un modelo económico de desarrollo
fuertemente sostenido en los sectores empresariales del oriente boliviano, es decir, va a favorecer a la burguesía agroindustrial del oriente, a la banca, a los sectores empresariales privados, y ellos le van a otorgar su apoyo. Por eso también se explica la permanencia durante 7 años de este gobierno de Banzer en el poder. Por último, un último tema que es importante que se incorpore en la revisión histórica de Bolivia es este momento de la transición a la democracia. Afortunadamente nosotros en el pleno 2020 vivimos en un sistema democrático que se inició en 1982. O sea, desde 1982 hasta este momento hay un proceso ininterrumpido de gobiernos democráticos en Bolivia. Pero antes de esta consolidación democrática hay un periodo de 4 años que sucede después del gobierno de Banzer, que de alguna manera es un momento muy importante en la historia porque son 4 años donde por un lado se ha luchado por la consolidación de la democracia, pero por otro lado estos gobiernos dictatoriales no querían abandonar el poder. Entonces, en estos 4 años hay un periodo muy inestable, muy controvertido, de golpes de Estado eh, combinados con momentos electorales y gobiernos civiles, pero han sido varios los militares que todavía han intentado retornar al poder, como es el caso de Alberto Natush Bush o de García Mesa en 1980, que intentaron recuperar el poder para los militares y de una manera abrupta. Sin embargo, se impuso la tendencia más fuerte que estaba ya muy generalizada en la sociedad, que era la democracia, y se logra su recuperación y consolidación. El primer gobierno democrático de esta nueva era en la que estamos hoy fue el del doctor Hernán Siles Suazo, con un frente político que se llamaba Unidad Democrática y Popular. A partir del gobierno de don Hernán Siles Suazo en adelante, hemos tenido lo que ustedes ya conocen, que es la democracia, que significa elecciones periódicas, la participación de partidos políticos, de la existencia de 3 poderes del Estado, bueno, ahora son 4, pero de 3 órganos del Estado, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y que, digamos, se han logrado de alguna manera respetar la Constitución y las leyes nacionales. Esas son las características de un régimen democrático, ¿no? Que son muy contradictorias con las características de un régimen dictatorial como el que fue el del general Banzer, donde no se respetaba la Constitución, donde estaban confiscadas las libertades, donde no existía un parlamento, solamente había un poder ejecutivo, un presidente con sus ministros que tomaba las decisiones nacionales. Entonces, es esta la última reflexión que quisiera hacerles para que ustedes puedan tener claro el panorama de la historia de Bolivia, también de los últimos años, ¿no? Eh, entonces, me gustaría simplemente para cerrar añadir que para entender lo que sucede en la actualidad en Bolivia y como, digamos, profesionales de las ciencias sociales, estamos obligados a comprender lo que sucede en nuestro país, necesitamos tener elementos de la historia. La historia nos explica muchos hechos, muchos elementos que hoy están vigentes y que explican también cómo hemos llegado a este punto, ¿no? ¿Por qué tenemos o hemos tenido un presidente indígena? ¿Por qué ha habido una crisis de los partidos? ¿Por qué hay muchos elementos comunes entre la administración del gobierno de Evo Morales con los elementos que podemos identificar en la revolución del 52, por ejemplo? Entonces, la historia es un instrumento muy importante para la formación de un profesional en el campo de las ciencias sociales y por eso es muy necesario que, digamos, se puedan establecer las bases mínimas de comprensión de nuestro país. Por